futura presidenta, a partir de hoy, porque hoy va a jurar en su cargo, hablaba justamente del ataque que Estados Unidos hizo contra la soberanía venezolana. Lo que están haciendo a nuestro país es inaceptable, no volveremos a ser colonia de nadie, decía esto ayer a la mañana Delcy Rodríguez. Mirá. Que se ha sembrado en esta tierra sagrada para defender la dignidad de un pueblo que no se entrega, de un pueblo que no se rinde y que jamás va a ser colonia nuevamente de nadie, ni de antiguos imperios, ni de nuevos imperios, ni de imperios en decadencia. Estamos decididos a la libertad. Lo que se le está haciendo a Venezuela es una barbarie. Sitiarla, bloquearla, es una barbarie que violenta todos los mecanismos del sistema de derechos humanos internacional, que violenta y configura delitos de lesa humanidad, que ningún bloqueo pretenda torcer la voluntad de este pueblo. Ya hemos dado demostraciones de lo que fue el año 2025 batallando nuestro pueblo, nuestros trabajadores, los empresarios, los comuneros, los campesinos, los pescadores, toda Venezuela unida en un solo concepto productivo para garantizar los bienes y servicios de nuestro pueblo, para garantizar los alimentos, para garantizar los medicamentos. Bueno, allí Delcy Rodríguez en minutos, en horas, será presidenta formal, por decirlo de alguna manera, con la venia de Estados Unidos. Y cuando uno empieza quizás a hacer un análisis más profundo, estás viendo allí la detención de Maduro. Yo vamos a discutir cada palabra seguramente con quien nos va a acompañar en el próximo ratito, con Pedro Di Maggio, que es experto en seguridad internacional. Quizás tengamos algunas visiones distintas, ¿no? Si bien yo no voy a decir fue un secuestro, bueno, la captura internacional la tenía, me confirman, por parte de Estados Unidos, entonces hablar Argentina de captura, Uruguay de captura, se hace un poco difícil al dialecto. Pedro Di Maggio está del otro lado, a ver si nos puede explicar un poco cómo fue toda la situación. Él vivió muchos años allí en Venezuela, por ende también nos viene muy bien para conocer de primera mano lo que era justamente el gobierno de Chávez, por supuesto, y también de Maduro Moros. Pedro Pablo Sigliuti, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día, gracias por atenderme. Bueno, muchas gracias por el contacto y el saludo para vos y para toda la audiencia. Bueno, lo decía Pedro, es muy difícil dialécticamente utilizar palabras, ¿no? Es un contexto muy grave, esto no deja de ser una invasión. Después, digamos, la manera, las formas en las que se llevó adelante todo el operativo también es cuestionable por gran parte del mundo. Lo comentaba hace un ratito, Marine Le Pen, que de zurda izquierdita no tiene absolutamente nada, marcó la gravedad de lo que Estados Unidos hizo en Venezuela. Obviamente conocer tu opinión, por eso te hemos buscado, es muy importante y ver y saber tu visión de todo lo que ocurrió desde el día sábado, ¿no? Bueno, quizás desde el punto de vista del derecho internacional, y no soy abogado, quizás desde el punto de vista del derecho internacional no se hayan cumplido con los protocolos que se establecen, ¿no? Al respecto, el hecho de ingresar a un país y sacar a un presidente, más allá de los cargos que este presidente, cargos penales que pudiera tener, cuanto menos es un tanto extraño. Yo creo que los expertos en derecho internacional podrían aportar claridad ahí, pero a mí no me queda duda que cuanto menos el procedimiento fue un tanto alejado de una norma del derecho internacional. Eso por un lado. Por otro lado, y como vos bien decías, yo viví 5 años en Venezuela desde el 2014
2014 hasta principios del 2019. Y estos días he mantenido contacto con mucha gente de Venezuela y de distintos niveles socioeconómicos. Y a mí me llamaba la atención ya hace unos meses, que algunos de esos contactos me dijeran que como que estaban esperando la invasión y qué creía yo si iban a invadir o no iban a invadir el país. Este operativo creo que a la mayoría de los que vemos el panorama internacional nos sorprendió, salvo alguno que otro que interpretó que la flota esta que puso Trump frente a las costas de Venezuela iba a tomar una acción real. Nosotros creíamos, bueno, un grupo grande, creíamos que era más que nada un tema intimidatorio, un tema de presión, para ver si se obtenía algún tipo de reacción interna de parte de Maduro y el gobierno. O sea que para muchos de nosotros fue una sorpresa este tema. Y ahora, como vos bien decías, y estaba escuchando lo que decías anteriormente y lo que leías de los medios venezolanos, fue un shock y se abre una etapa cuanto menos de cautela y de precaución al interior del país. Hay muchas preguntas, Pablo, que todavía por la inmediatez del tema no tienen respuesta. Empiezan a aparecer ahora algunos comentarios, algunas fotos, pero también cuando suceden estos temas hay que ser muy cauteloso y separar la paja del trigo, porque a veces hay comentarios intencionados para un lado o para otro, claro, que desvirtúan la verdad, ¿no? Claro. A ver, por eso yo hablo de que hay que ser, o tratar de ser impecable con las palabras, y hay que tener una comunicación clara. Para tener comunicación clara, Pedro, tengo que decirte lo que me sale de lo que me sale y cómo me sale. Digo, acá no hubo claramente una intencionalidad de derrocar a un gobierno chavista o madurista, por decirlo de alguna manera, porque de hecho Delcy Rodríguez va a jurar como presidenta, creo que, no sé, en unas horas. Sí. Por otro lado, Trump diciendo, vamos a recuperar todo el petróleo que Venezuela nos robó. Por otro lado, el narco presidente que se financiaba por el narco, que había... hubo 2 barcos con creo que 4 muertos en 2 meses, que aparentemente, supuestamente trasladaba droga. Digo, es todo muy confuso, como vos también lo decías, y nos abre 1.000 millones de especulaciones. Estados Unidos, lo único que quiere es el petróleo. Estados Unidos negoció con China y Rusia también este ataque. Hoy veníamos en el auto pensando, las famosas charlas que hubo entre Trump y Putin. Tendrán que ver con, bueno, vos te quedás, Vladimir, con Ucrania, pero no me molestes a mí cuando invada Venezuela. Digo, son tantas las preguntas que surgen que realmente da para una charla muy larga, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda. Yo creo, en cuanto a lo que vos decís de esta triangulación entre Trump, Putin y Xi Jinping, mi opinión personal, y todo lo que digo es muy, muy personal, es que sí, sin duda han habido conversaciones, han existido, y hay, para decirlo claramente y que todos lo entendamos, bueno, yo hago esto aquí, el tema de Ucrania queda así, y cuidado porque se abre un precedente para la relación China-Taiwán. Entonces, yo no creo que esto haya sido unilateral, como vos decís. Sí creo firmemente que han habido conversaciones. Ajá. De hecho,
un ex compañero de la... Bueno, yo fui funcionario de Naciones Unidas Ajá. durante 20 años, ¿no? Mm. Y estuve destinado en 8 países. Me decía un compañero de Naciones Unidas con mucha más experiencia que yo, Mm. él tituló esta nueva etapa de las relaciones internacionales como la Yalta del 2026, Mm. haciendo alusión a la reunión en Yalta después de la Segunda Guerra Mundial con Roosevelt, Stalin y Churchill. Ujú. Bueno, este compañero, como te digo, con mucha más experiencia, él titula estos reacomodamientos de la situación internacional, entre los cuales está esto que nos golpeó y nos choqueó y nos asombró, como el tema de la captura de Maduro, Mm. está inmersa en ese quizás nuevo rediseño. Está bien dicho captura, ¿no, Pedro? Porque él tenía pedido de captura por parte de la justicia estadounidense, o fue secuestro, como en algún momento dio a entender, entre otras, Cristina Kirchner, o fue destitución forzada. Ahí también hay un vacío, ¿no? Sí, hay controversia entre los Mm, términos que se pueden utilizar. Estados Unidos había emitido una orden de captura. claro. Este, em, Hay que ver en qué validez espacial tenía esa orden de captura. Este, y yo no soy una persona demasiado afín del centro a la izquierda, pero debo Mm, reconocer que entrar en un país y sacar a una persona mm. del nivel de Maduro, estemos o no estemos de acuerdo con Maduro, y después si querés te cuento un poco lo que yo viví en Sí, por Venezuela. supuesto es lo que más me interesa quizás, Pedro, Sí. pero está bien lo que estás diciendo. Yo te lo decía antes de comenzar la charla. Digo, Marine Le Pen no es claramente No, una referente de la centro-izquierda, ¿no? por Digamos, no supuesto, es por la supuesto. típica zurdita comunista, como se están utilizando ahora las palabras. Y claramente marcó también, ahora vamos a buscar el tuit, marcó claramente que esto es una violación abierta a los derechos de los países, ¿no? A la soberanía. Sí, los que estudian el derecho internacional y ven el tema de la Carta de Naciones Unidas, ahí tienen una clara respuesta a esto. Mm, Lo que sucede es que nadie esperaba que esto se llevara de esta manera. Si lo claramente. calificamos como captura o secuestro, bueno, podemos de esto creo que discutir, y a lo mejor no nos lleva demasiado a la sustancia del tema, cuál es que han ingresado a un país, sacado un presidente con determinadas acusaciones, y esto me retrotrae. Yo estuve en el golpe de Honduras en el 2009, Mm, estaba destinado ahí, y me acuerdo cuando lo sacan a Mel Zelaya en el avión, que se lo llevan creo que a Costa Rica. En ese momento el presidente Obama había dicho, yo no, sacar un presidente en pijamas desde un país no es lo que el derecho internacional espera, ¿no? mm. Pero bueno, Naciones Unidas, vos sabés que el órgano que maneja el tema es el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad tiene 15 miembros, 5 de los cuales son permanentes y con derecho a veto. Mm, Entonces, muchas veces las resoluciones de la Asamblea General, donde están representados los 193 países mm, del mundo, tiene poco efecto porque la decisión ejecutiva sobre determinados temas se las toma el Consejo de Seguridad, y muchas veces los países que tienen derecho a veto ejercen el veto, y tal o cual acción no se lleva a cabo por eso. Por eso hay que, creo que, entender un poquito más el panorama internacional, y a lo mejor en lo que yo te estoy diciendo encontrás un poco la respuesta a tu interrogante, si fue secuestro, si fue captura, y demás. Y en esto hay que escuchar a todas las voces, ¿eh? mm, También mm. hay que tener en cuenta en estas opiniones, como la de De Marine Le Pen.
Sí, la hija de Jean-Marie Le Sí, Pen. Jean-Marie Le Pen. Ahí tenemos el Y, tuit, ahora lo vamos a poner mientras conversamos. bueno, y Es valorable, digo, es valorable que alguien de ultraderecha se pare en esa postura, ¿no? Claramente. sí, y ahí hay que tener en cuenta también la disputa que está teniendo Trump con Europa, Claro, ¿sí? claro. Que no es menor. No es menor esa disputa. Europa ha quedado en un cuarto nivel de las relaciones internacionales y Europa se niega a perder el poder que en un momento tuvo, ¿no? Seguramente. Si me permitís, Pedro, un segundito nada más. Vamos a correr la tanda, después la hacemos en un ratito. Pero el tuit o el X de Marine Le Pen, que es diputada francesa, dice: había mil razones para condenar al régimen de Nicolás Maduro, comunista, oligárquico y autoritario. Había impuesto un manto de opresión a su pueblo durante demasiados años, hundiendo en la miseria a millones de venezolanos cuando no los obligaba al exilio. Pero hay una razón fundamental para oponerse al cambio de régimen que Estados Unidos acaba de instaurar. Fíjate vos, ¿no? Digo, usan la misma palabra, régimen, en Venezuela. La soberanía de los estados nunca es negociable, independientemente de su tamaño, poder o continente. Es inviolable y sagrada. Los extremos, como en algún punto se tocan, porque hay una idea, un hilo conductor con lo que escribió Cristina también, ¿no? Renunciar hoy a este principio por Venezuela, por cualquier estado, equivaldría a aceptar nuestra propia servidumbre mañana. Claro, sin ninguna duda, y acá, digo, se festeja un poco, ¿no? Esta situación, digo, sobre todo los seguidores del presidente Milei. Hablo de nuestra tierra, ¿no? De nuestra Argentina. Esto sería un pliego mortal, un peligro mortal, sobre todo cuando el siglo XXI ya presencia importantes convulsiones geopolíticas que proyectan una sombra permanente de guerra y caos sobre la humanidad. Sobre este último título es lo que hablábamos recién, ¿no? Este supuesto, o por lo menos pensado por mí, digo, acuerdo entre Xi Jinping, Putin y el mismísimo Donald Trump. Ante esta situación, solo podemos esperar que el pueblo venezolano tenga la voz lo antes posible. Son ellos quienes deben tener el poder de definir soberana y libremente el futuro que desean forjar como nación. Más claro, imposible, Pedro. Sí, sí, es una sentencia muy adecuada la que ha hecho esta mujer Mm, y creo que muy de acuerdo con lo que es el derecho internacional. mm, Lo que sucede es que si vos te fijas en el primer párrafo, mm. ella hace mención a una serie de condiciones a la que el tema de Chávez y Maduro habían impuesto a Venezuela Mm. y que son reales, no son inventos, Ujú. y lo puedo decir en primera Claro, persona con la porque experiencia de haber vivido allí, ¿no? y lo viví 5 años, o sea, Mm, tengo situaciones para contarte y anécdotas que algunas te sorprenderían, pero eso es cierto. Ahora, pasar al tema de sacar un presidente así, más allá de esas motivaciones mm. que describe Le Pen, bueno, ahí podemos tener distintas opiniones, ¿no? Pedro, creo que esto va a dar para largo. Me interesaría, obviamente, seguir contando con tu presencia. ¿Qué crees que va a suceder a partir de, bueno, esta situación que ya se está deliberando en los Estados Unidos, en Nueva York? Queda detenido. Hay mucha gente que también sospecha, ¿no?, del arresto tan fácil de Maduro. Digamos, llegó un helicóptero, lo agarró, más allá de las bombas y demás, que para muchos puede parecer una puesta en escena, lo agarró, lo subió al helicóptero y se lo llevó, así como quien se lleva un perro del otro lado de la reja de una casa. ¿Qué suponés que pudo o que va a pasar a partir de toda esta, o suponés, o tenés la certeza más que suposición, de lo que se viene para Venezuela? Digamos, hay expectativas de crecimiento. Maduro dijo: vamos a inyectar dinero, vamos a hacer que los pozos petroleros funcionen como corresponde. ¿Qué suponés vos que va a suceder a partir de ahora?
De acuerdo a lo que pienso yo, que por ahí no es muy relevante, pero sí lo que me han dicho gente con la que he hablado hasta hace media hora, se viene una transición de mucha cautela, dura para el pueblo venezolano, eh, por etapas. No se quiso hacer lo mismo, o Estados Unidos no quiso hacer lo mismo que en otros países. Ahora, entrar y sacar a un presidente, a veces no es tan difícil, ¿eh? Recordémonos lo sucedido en el 89 en Panamá cuando Bush padre lo saca a Noriega. Está bien que no hay comparación entre el poder militar venezolano y el que tenía Panamá en ese momento, pero antecedentes hay. En cuanto a que Estados Unidos, y no lo mencioné yo, va solamente por el petróleo, creo que es una visión un poco maniqueísta. Porque si lo pensamos del otro lado, cuando Chávez toma el poder, hizo expropiaciones a las empresas norteamericanas y en muchos casos sin pagar el precio de la expropiación, como también le tocó al grupo argentino de Roca y demás, que tuvo que ir al Tribunal de Comercio Internacional para que Venezuela pagara lo que se había pactado por la planta siderúrgica del Orinoco, ¿no? O sea que hubieron expropiaciones de empresas norteamericanas y de otros países y en muchos casos no se pagó. Más allá de las expropiaciones internas que hubo a grupos venezolanos, y eso se puede ver fácilmente recorriendo Caracas hoy y viendo edificios abandonados que fueron expropiados con una idea y nunca se concretó. Lo que va a pasar es ahora, según me dicen las fuentes que yo consulté en Venezuela, es una transición que no va a ser fácil, que va a ser por etapas, que va a ser una transición tutelada. El mensaje que vos mencionabas, que Trump le envió a Delcy Rodríguez, es un mensaje para tener en cuenta. Hagan esto de la forma que tienen que hacerlo correctamente, si no, la próxima es usted. Entonces hoy creo que es una amenaza velada, ¿no? Claramente. Sí, sí, incluso más que velada, portate bien porque si no yo... La vas a pasar peor. Sí, sí. De hecho, la flota sigue ahí y demás. Yo no creo que Venezuela, tal cual está hoy del punto de vista socioeconómico, y después algún día, si querés, podemos hablar de por qué llega Chávez al poder, qué es lo que motiva todo lo que estamos viviendo hoy. No va a ser una recuperación de la noche a la mañana, van a pasar varios años y muchos de los venezolanos que se fueron de Venezuela van a pensar dos veces en volver. Antes de volver, claro. Sí, sí, sí. Claro, es lo que... Claro, ahí está. Pedro, te invitaría para mañana, para el miércoles, si te parece, nos volvemos a juntar por esta vía y charlamos porque es muy interesante conocer las vivencias propias que has tenido en Venezuela, ¿no? Digo, esto me parece que es lo que más importa, digamos. No hablamos mucho de tu experiencia personal, creo que daba para analizar el contexto actual que se está viviendo allí en Caracas. Quedamos en charlar a la tarde o mañana y planteamos una nueva charla para que, bueno, obviamente me cuentes mucho más las experiencias personales que siempre suelen ser mucho más jugosas también, ¿dale? Cuando vos me digas, Pablo, a tu disposición. Te mando un abrazo enorme. Pedro Di Maggio es experto en seguridad internacional. Vivió 5 años allí en Venezuela y, por supuesto, vamos a seguir teniendo este tipo de charlas con él porque realmente son impresionantes.